Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si todos en estos momentos me están escuchando bien, si están viendo la presentación sin ningún problema, pues para dar inicio con respecto a este webinar de cómo nosotros los traders podemos o vamos a identificar ya sea el inicio o la finalidad de una tendencia. Entonces, la idea es que con este webinar aprendamos a utilizar las diferentes herramientas, diferentes aspectos, análisis, para poder identificar los puntos más importantes. Incluso algunos traders lo consideran como el santo grial que un trader debe manejar, y es el tema de la identificación del inicio y de la finalidad de una tendencia. Entonces, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes. Me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, si también están viendo la presentación, y bueno, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos. Ok, Luis, me alegra de que se esté escuchando bien. Entonces, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Igualmente, mientras ustedes se van reportando, si me van informando de que efectivamente todo está funcionando sin ningún problema, adicionalmente también de saber hasta en qué países tenemos el alcance del webinar de esta noche. Ok, voy saludando a Esteban, que nos está sintonizando desde Ecuador. Un saludo para ti, Esteban. A Luis, que nos está sintonizando desde Guatemala. Un saludo para ti, Luis. También tenemos a Paola, que nos está sintonizando desde desde Colombia. Un saludo para ti, Paola. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces, antes de arrancar es importante de que hablemos un poco más del broker que nos trae la información, o bueno, que nos trae este webinar, bastante interesante, que es el broker de Equity. Ok, Caterine, nos estás sintonizando desde Costa Rica, un saludo para ti. Norberto, que un gusto nuevamente tener tu sintonía, que nos estás sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Nada, muy buenas tardes para ti, o bueno, buenas noches, dependiendo del país de donde nos estén sintonizando. Entonces, como les estaba mencionando anteriormente, es importante que nosotros hablemos un poco más del broker que nos trae pues este contenido, que la verdad es bastante bueno, que es en el caso del broker equity. Me disculpo por el avión, el cual pues nos trae, además de, digamos, de todos estos temas, de estos webinars que son completamente gratuitos, que son exclusivos para ustedes, donde ustedes pueden ingresar al canal de YouTube por parte del broker, donde van a poder encontrar no solamente este webinar, sino todos los que ha realizado el broker equity. Y adicionalmente en estos momentos lo que ustedes están viendo es la página por parte del broker, en donde ustedes van a poder tener acceso a toda la información. Si quieren saber más de este broker, si quieren aprender un poco más con respecto a los mercados financieros, o bueno, que si quieren mirar el portafolio del mismo broker, en este momento les estoy compartiendo el enlace para que ustedes puedan efectivamente sintonizar y encontrar cada vez más con respecto al broker equity. Igualmente, una de las grandes ventajas es que nosotros vamos a tener la página en español. No es una página que está, digamos, que traducida directamente por un plug, sino que la página efectivamente está o nos ofrece el servicio del broker en español, donde ustedes van a poder estar hablando, ya sea por parte de Julián, por parte de Tania León, por parte de Simón Barragán, con respecto a los mercados de capitales, o más que todo, bueno, con respecto al mundo del trading a través de este gran broker, en donde ustedes van a poder encontrar tanto los tipos de cuenta, así como por parte de los productos que ofrece el broker, porque una de las grandes ventajas del broker de equity es que ofrece información con respecto a, o bueno, nos ofrece el portafolio de diferentes acciones que pueden estar aquí o bueno, que son de empresas aquí latinoamericanas, pero que cotizan directamente en la bolsa de Nueva York. Entonces, claro, esto es un punto muy interesante, es un valor agregado, la verdad, bastante bueno por parte del broker, que adicionalmente tiene un portafolio donde nos vamos a poder encontrar Forex, todo lo que es el mercado de divisa, índices, materias primas y diferentes portafolios de acciones que la verdad, en lo personal, me parecen bastante interesantes, y que adicionalmente el broker en estos momentos está ofreciendo ya sea la plataforma de MetaTrader 4, pero también ofrece una plataforma propia, que es la plataforma de EQ Trading, que la verdad me parece muy buena porque es una web trader donde nosotros sin la necesidad de estar descargando pues efectivamente el contenido o la información por parte de, digamos, de diferentes plataformas, es decir, instalar MetaTrader en otros computadores que utilicemos, pues aquí directamente solamente ingresando a la web trader nosotros vamos a poder acceder a un portafolio bastante interesante donde vamos a tener un seleccionador de favoritos, vamos a poder estar revisando
el activo sin ningún inconveniente bajo diferentes temporalidades. Esto ya depende de cada trader. Hay algunas herramientas adicionales que efectivamente nos van a funcionar para, digamos que entender un poco más de información y que adicionalmente la operativa me parece incluso mucho más sencilla si lo compramos desde el punto de vista de MetaTrader 4. Entonces, la idea con este webinar, además de traerles esta introducción, es que nosotros empecemos a hablar y a conocer de una mejor manera todo este tema de las tendencias por parte del activo. Es decir, el tema del día de hoy no se centra en comprender o a entender cómo se están comportando esos ciclos de mercado a través de la identificación del inicio y la finalidad de una tendencia. ¿Y esto por qué se debe? Normalmente los traders siempre queremos encontrar las mejores oportunidades de inversión, es decir, queremos encontrar siempre ese inicio de una tendencia o estar a favor de la tendencia y ya en el punto de la finalidad esperar cuál va a ser el nuevo comportamiento por parte del activo y tomar esas decisiones de inversión. Eso es lo que nos importa a nosotros los traders porque eso es lo que nos va a generar un mayor nivel de resultados y al final eso es lo que nosotros queremos buscar, aumentar nuestras posibilidades de rentabilidad, porque al final ese es el trabajo de todos los traders que tenemos. Pero claro, identificar o tratar de entender cómo se está comportando la tendencia en el activo puede llegar a ser un reto bastante difícil y que adicionalmente hay veces no es tan sencillo poder aprovechar esa identificación de la tendencia. Entonces, en estos momentos se me están presentando unos problemas de audio. Me disculpo. Ok, listo, perfecto. Creo que ya se solucionó el problema sin ningún inconveniente. Entonces, volviendo a retomar el tema. Lo importante cuando nosotros estamos hablando de identificar la tendencia es efectivamente tomar los mejores niveles de rentabilidad posible. Pero claro, en sí, la tendencia es uno de los elementos más importantes por parte de los traders, dado que en sí entendemos a la tendencia como efectivamente ese movimiento direccional que están determinando o que se está marcando por parte de los precios de los activos. De esta manera, nosotros los traders lo que vamos a poder es efectivamente garantizar es, digamos que ese movimiento a favor donde nosotros vamos a querer posicionar nuestra inversión. Es decir, identificar en qué momento vamos a tomar nuestra posición de entrada, ya sea que estemos hablando de una compra o ya que sea que estemos hablando de una venta, es decir, tomar esa decisión de inversión y tratar de mantener esa posición a lo largo del tiempo. Claro, aquí hay un elemento muy importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de operar o a través de la operativa o en sí del mundo del trading a través de los brokers, nosotros debemos tener en cuenta que cuando operamos, estamos operando contratos de diferencia de precios, o es decir, los famosos CFDs o CFDs. En sí, cuando hablamos de un CFD, estamos hablando de un derivado del activo, donde nosotros queremos entrar en un momento inicial del precio y salir en un momento final. Es decir, llevarnos ese diferencial que se marca al momento en que abrimos la operación y al momento en que la cerramos. Por eso nosotros, cuando operamos a través de derivados o de los CFDs, vamos a poder tomar tanto una posición a favor, así como una posición en contra, con la única finalidad de obtener ese beneficio que estamos observando por parte del activo. Eso es lo que a nosotros nos interesa como trader. Pero claro, en sí, cuando nosotros estamos hablando de una tendencia, debemos entender en cuenta que hay diferentes aspectos que pueden suceder al momento en que se está presentando una tendencia. En sí, existen muchos errores al momento en que nosotros queremos identificar ciertos momentos de inicio o ciertos momentos de finalidad de la tendencia. Y esto es algo normal porque los precios en los movimientos en los activos se entienden como un movimiento estocástico. Es decir, es un movimiento aleatorio en el cual nosotros los traders no sabemos de cierta manera cuál va a ser la dirección del precio, pero a través ya sea del análisis chartista, ya sea a través del análisis pura y meramente de las tendencias o indicadores técnicos e incluso del análisis fundamental, lo que queremos es efectivamente poder identificarla de la mejor manera y adicionalmente empezar a tomar decisiones de inversión. Pero claro, cuando nosotros nos centramos en el tema de la tendencia, vamos a tener en cuenta que para identificarla nos vamos a apoyar principalmente a través
de todo lo que es el análisis técnico, ya sea centrándonos en los indicadores técnicos o ya sea centrándonos en el análisis de las velas japonesas, de los patrones que se pueden presentar en el activo. Entonces, claro, esto lo que a nosotros nos va a poder permitir es tener una mayor certeza de cuál va a ser el movimiento, o digamos que sí, ese movimiento final que se va a presentar, ya sea a través de una corrección, es decir, de un cambio de tendencia, o ya sea a través de la continuación de la tendencia. Nosotros, los traders, siempre se recomienda que estemos monitoreando principalmente la tendencia que se está marcando en el activo antes de tomar una decisión de inversión. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros logramos identificar la tendencia, vamos a poder tomar digamos que el mejor, o sí, la mejor oportunidad de compra o de venta, es decir, la mejor oportunidad de inversión, y esto lo que nos va a facilitar a nosotros es obtener esos mayores niveles de rentabilidad. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando en formación académica, ya sea en diferentes cursos, ya sea a través de diferentes manuales, uno de los puntos donde más se tiene que trabajar es a través de la identificación de la tendencia. ¿Y por qué se debe esto? Porque al final esta va a ser la herramienta o el elemento primordial para poder llegar a tomar decisiones de inversión. Entonces, por eso es que algunos traders consideran que la identificar el inicio y la finalidad de la tendencia se convierte en ese santo grial que todos los traders debemos tener para empezar a obtener los mayores niveles de rentabilidad posible. Entonces, eh, ok, qué pena con ustedes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la tendencia, nosotros vamos a tener en cuenta que existen tres tendencias o tres elementos que hacen parte de la tendencia, en el cual vamos a tener una tendencia primaria, una tendencia secundaria o una tendencia terciaria, o también, en pocas palabras, si ustedes recuerdan la teoría de Down, en Down hay un principio en que efectivamente las tendencias están compuestas por una tendencia principal, una tendencia secundaria y una tendencia menor. ¿Por qué es importante que nosotros los traders identifiquemos estos tres elementos que pueden conformar una tendencia principal? Primero, porque nuestra operativa no solamente se tiene que centrar en el largo plazo, es decir, identificando tendencias principales, sino que dentro de esas mismas tendencias van a poder existir tendencias menores e incluso pueden llegar a existir tendencias secundarias. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque cuando nosotros hablamos de de estos dos tipos de tendencia que hacen parte de la tendencia principal, es cuando nosotros podemos llegar a obtener rentabilidades en el corto plazo. Es decir, muy seguramente la tendencia primaria nosotros la vamos a poder observar fácilmente en el activo, pero cuando nosotros estemos observando pequeñas correcciones que van a ser parte de esas tendencias, nosotros los traders vamos a poder aprovechar esos movimientos para poder obtener esas rentabilidades en el corto plazo. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre una tendencia secundaria y una tendencia terciaria o incluso la tendencia principal? Los periodos de tiempo. Normalmente una tendencia primaria se puede estar formando entre unos 4 meses a alrededor de más de 1 o 2 años. Entonces, claro, esto es un punto vital que a nosotros nos puede llegar a funcionar para poder mantener un trade en el largo plazo. Sin embargo, dentro de esa tendencia primaria, 4 semanas como máximo, porque claro, ya tenemos el movimiento del mes, a alrededor de unas 4 o 5 jornadas operativas consecutivas. Y luego vamos a tener la tendencia menor, que se conoce como la tendencia terciaria, que es la tendencia la cual efectivamente quiere o hace parte de esa tendencia secundaria, pero que tiene una formación entre alrededor de una hora o de menores periodos de tiempo hasta un día o alrededor de 2 o 3 días. Entonces, claro, de esta manera lo que nosotros vamos a poder entender es que vamos a poder operar en diferentes horizontes de tiempo y que adicionalmente identificando ya sea una tendencia terciaria, una tendencia menor a una tendencia secundaria, nosotros vamos a poder también obtener estos mayores niveles de rentabilidad aprovechando, por supuesto, la dirección principal que está marcando la tendencia, que es en sí la tendencia primaria. Entonces, claro, esta tendencia mayor lo que nos va a ayudar a nosotros es saber cómo, bueno, estoy viendo un horizonte en el mediano, en el largo plazo, tengo que entender cuáles son esos elementos que van a componer ese horizonte en el largo plazo. Y esto también porque es importante, porque de cierta manera si nosotros respetamos que estamos a favor de la tendencia, vamos a poder tomar movimientos consecutivos
que van a marcar esa dirección principal, o puede que esa dirección principal esté en un momento de agotamiento donde nosotros vamos a poder tomar una dirección opuesta a esa tendencia principal, siempre y cuando efectivamente se empiecen a determinar nuevos elementos o variables que me determinen ese cambio por parte de las cotizaciones. Entonces, esto es un punto importante que nosotros los traders vamos a poder llegar a aprovechar de una mayor manera. Pero claro, aprovecharlos no es algo tan sencillo, más sin embargo, es un elemento que nos va a permitir a nosotros poder mantener diferentes tipos de operativa. Y esto también porque es importante. Normalmente los traders siempre nos centramos en tener, digamos que, una estrategia o un sistema que se puede determinar entre el mediano o largo plazo o incluso en el corto plazo. Pero van a haber siempre momentos en los cuales nuestras estrategias o nuestros sistemas no presenten resultados, porque claro, no se están presentando esas condiciones en el activo. Sin embargo, si nosotros podemos llegar a establecer diferentes estrategias o diferentes sistemas que operen, ya sea en una tendencia primaria, secundaria o terciaria, vamos a tener una mayor probabilidad de poder aumentar nuestros números de trade o aumentar nuestros números de rentabilidad. Y esto es, digamos que, una de las grandes ventajas cuando nosotros empezamos a operar a través de la identificación de las tendencias. Claro, no es lo mismo decir una estrategia de una tendencia primaria que nos va a solicitar un margen con mayor, digamos que, sostenibilidad, porque tenemos que aguantarnos la volatilidad del día, a tener una operativa, ya sea desde el punto de vista de un day trader, es decir, traders que abren las operaciones al inicio de la sesión asiática y la cierran en la sesión americana, o intradays que la abren durante la jornada del martes y la cierran durante la jornada del viernes. Entonces, claro, como les estoy explicando en estos momentos, como lo que podemos entender es que van a existir diferentes maneras donde nosotros vamos a poder operar. Y esto se centra a través de la identificación de la tendencia y, por supuesto, a través de la proyección de cuál puede llegar a ser la dirección de ese activo. Entonces, en sí, cuando nosotros estamos hablando de tendencias, vamos a poder encontrar diferentes características. Antes de, por supuesto, que igualmente las vamos a ver en MetaTrader y vamos a ver cómo las vamos a identificar, pero cuando nosotros hablamos de tendencias, nosotros vamos a tener en cuenta que van a existir siempre tres tendencias principales, en donde vamos a tener la tendencia alcista, que es en sí lo que nos está diciendo es que los precios de los niveles máximos que se están marcando en el activo son cada vez mayores. Es decir, que con respecto a la vela del cierre anterior, nosotros vamos a ver que estas van a ir aumentando a lo largo del tiempo. Cuando nosotros observamos esta característica, nos estamos refiriendo a una tendencia alcista, es decir, que los precios mantienen esa dirección al alza. En este caso, cuando nosotros identificamos una tendencia bajista, una tendencia alcista, siempre vamos a tener en cuenta los mínimos para poder empezar a trazar las líneas de tendencia, que al final la línea de tendencia es simplemente la herramienta que me va a permitir mantener un seguimiento de efectivamente ese movimiento alcista o movimiento bajista, porque también existen líneas de tendencia bajista, y que en el caso de una tendencia alcista, la tendencia bajista, es que los mínimos que se están marcando, es decir, los niveles más bajos que marcan las velas japonesas, son cada vez menores. Entonces, estos, a medida en que son cada vez más bajos, implican en que yo voy a poder identificarlo de una mejor manera, que el movimiento de la dirección de los precios es a la baja y que adicionalmente en este caso nosotros pintamos siempre la línea de tendencia, no en el caso por parte de la resistencia, del soporte, sino a través de los niveles máximos. Esa es la manera como nosotros trazamos las dos líneas de tendencia. ¿Por qué es importante trazarlas de esta manera? Porque al momento en que nosotros estemos en el gráfico, vamos a poder observar posibles rompimientos. ¿A qué me refiero con respecto a los posibles rompimientos? Que esa dirección, ya sea bajista o ya sea alcista, pueda presentar un cambio en su comportamiento, lo que nosotros identificamos como el cambio de tendencia, y de esta manera nosotros vamos a poder estar pendientes de ese cambio para empezar a tomar el mejor movimiento posible. Entonces, esto considero que deberíamos empezarlo a ver directamente a través de la plataforma de MetaTrader 4. Igualmente, a través de la plataforma de EQ Trader, ustedes también lo van a poder hacer de la manera que lo vamos a hacer aquí directamente en el gráfico. Entonces, en este caso, estamos viendo en esta cuenta real que tenemos o estamos observando el activo por parte del petróleo con referencia a WTI. ¿Por qué es referencia a WTI? Porque las siglas US Oil hacen referencia a el petróleo que cotiza o que es extraído principalmente en
en la parte oeste por parte de Texas. Entonces, claro, porque el WTI hace referencia a West Texas Intermediate, es decir, que es la referencia o bueno, la referencia que fue como encontrada principalmente o que se extrae de una mayor manera por parte de bueno, por parte de este estado de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso es como, bueno, un tip que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, siempre que encontremos US Oil, vamos a tener en cuenta que es referencia a WTI y en este caso, nosotros vamos a observar que siempre las tendencias principales se van a dar en temporalidades, ya sea diarios, semanales, mensuales. ¿Por qué? Porque claro, como estamos tomando velas que nos están dando una información diaria, nosotros vamos a poder observar la tendencia que se ha marcado a lo largo del tiempo. Si nosotros estamos en estos momentos observando estas cotizaciones, vamos a poder observar que el movimiento es alcista desde inicios del mes de enero, digamos que es lo que podemos observar por parte del gráfico, hasta las cotizaciones actuales que estamos hablando del 2 de julio. Es decir, tenemos ya 6 meses, lo que lo convierte en una tendencia principal. Entonces, eso es un punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Dado que es una tendencia alcista, nosotros vamos a pintar las líneas de tendencia teniendo en cuenta siempre los niveles mínimos que marca el activo. Cuando ustedes observen que cuando se marcan estos niveles mínimos, pero los precios mantienen una pendiente más positiva, nosotros lo que hacemos es que efectivamente trazamos nuevas líneas de tendencia sobre esa tendencia. Y que adicionalmente, claro, aquí lo que podríamos observar es que tenemos una tendencia intermedia dentro de esta tendencia principal y que adicionalmente si queremos empezar a analizar mejor las demás tendencias, vamos a poder identificar que aquí también tenemos otra línea de tendencia con una mayor empinación o con una mayor pendiente, como lo podemos observar en estos momentos, y que en este caso hablamos de tendencias intermedias. Cuando queremos hablar de tendencias menores, lo que nosotros vamos a poder observar son que efectivamente son las correcciones o los pequeños movimientos que hacen parte de esa tendencia principal, como esta corrección acá de 3 días, como puede llegar a ser aquí esta corrección menor. Entonces, claro, eso es algo bastante interesante porque el concepto no se centra solamente, digamos, en la identificación de los marcos temporales que les expliqué anteriormente, porque en dado caso, en un horizonte como lo que estamos viendo, vamos a poder ver que igualmente van a existir pequeñas tendencias que hacen parte de esa tendencia principal. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el cambio en las zonas de tiempo o en los periodos, lo que podemos ver es que efectivamente la tendencia principal, que de hecho es la que nosotros habíamos marcado anteriormente, se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, la tendencia principal no desaparece. Sin embargo, lo que vamos a poder observar es que efectivamente las cotizaciones van a tener una mayor información de datos, como lo pueden ver, donde efectivamente dentro de esas tendencias secundarias van a poder existir tendencias menores o que en dado caso en una temporalidad de 4 horas vamos a también a poder tratar de encontrar una tendencia principal o bueno, una tendencia primaria, como es en este caso, que habíamos hecho la primera pequeña corrección en una temporalidad de 4 horas, lo que podemos ver es que es un movimiento meramente alcista. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a arrancar inicialmente identificando las tendencias a través del análisis técnico. En este caso es tendencia alcista, una tendencia principal bajista. Nosotros simplemente pintamos el mayor horizonte de tiempo y empezamos a disminuir periodos para poder identificar cuáles son esos puntos. ¿Por qué es importante hacer esto? Miremoslo acá. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que pues, estamos observando en las últimas cotizaciones, en las últimas 2 jornadas? Que tenemos efectivamente una corrección bajista de la tendencia principal, una tendencia menor está siendo meramente bajista. Entonces, en este caso, si nosotros disminuimos los horizontes de tiempo y nos vamos a esas últimas actualizaciones, lo que podemos ver es que efectivamente los movimientos a la baja por parte del WTI durante las últimas 2 jornadas han presentado una corrección bajista donde esta segunda línea de tendencia en estos momentos se está viendo comprometida. Entonces, dado caso en que se la llegue a atravesar, lo que nosotros vamos a estar posiblemente observando es que se está presentando una corrección en la tendencia. E incluso, si lo miramos en marcos menores de 1 hora, podemos observar las 2 caídas que se han mantenido las cotizaciones durante las 2 jornadas, desde la jornada de hoy, con respecto también a la jornada del martes. Entonces, bueno, de hecho ahorita estamos en la jornada del jueves, porque claro, ya estamos en sesión asiática, pero vamos a ver que en este caso los horizontes de tiempo nos están diciendo es que efectivamente en la jornada del miércoles, en la jornada del martes se han presentado correcciones bajistas.
Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a poder efectivamente ir identificando lo que estamos observando directamente en el gráfico o directamente en el activo. Esto es una manera bastante interesante y bastante eficiente para empezarle a sacar provecho a el análisis por parte de las líneas de tendencia. Entonces, claro, también hay ciertas características en la tendencia que nosotros debemos tener en cuenta. En sí, nosotros no podemos olvidar que la tendencia puede reposar en un movimiento, el cual se denomina la lateralidad, dado que en estos puntos, cuando nosotros observamos que no existe una tendencia definida, sino que las cotizaciones oscilan entre un techo y un piso, es cuando nosotros estamos refiriéndonos que el mercado se encuentra en una lateralidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta las lateralidades? No es tanto por parte de la operativa, aunque existen diferentes estrategias donde los traders aprovechan a operar estos rebotes que se presentan en las lateralidades, ya sea a través de bandas de Bollinger, ya sea a través del indicador de la ADX, que efectivamente lo que quieren llevarse son esos movimientos laterales, o bueno, esos pequeños movimientos de impulsos hasta alcistas y bajistas, sino que la importancia de identificar una lateralidad implica que nosotros vamos a estar pendientes ya sea del breakout o del rompimiento por parte del soporte o por parte de la resistencia. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de una lateralidad en el mercado, hace referencia a uno de los principios del análisis técnico que hace parte de la teoría de Dahm, que es el principio de acumulación y distribución. Cuando nosotros hablamos de la acumulación o distribución, son dos momentos donde efectivamente los precios van a estar en un enfrentamiento donde se da efectivamente esa pelea entre compradores y vendedores, lo que algunos traders también denominan como el squat. Entonces, en este cuadrilátero se espera a saber cuál de los dos, ya sean los toros o los osos, van a empezar a dominar el activo. Cuando nosotros observamos en una lateralidad y logramos identificar un rompimiento, en donde las velas ya se ubican por debajo, por encima, ya sea el soporte o la resistencia, es cuando nosotros hablamos y mencionamos de que hay un nuevo inicio de tendencia. Entonces, en este nuevo inicio de tendencia es cuando nosotros los traders tomamos posición. Es decir, en este caso, si ustedes ven que en un momento lateral los precios rompen con respecto al soporte, es decir, a los mínimos, significa que hay un movimiento a la baja, es decir, que se va a presentar una dirección bajista, entonces se toma una posición de venta cuando hay un rompimiento por parte del soporte. Cuando en dado caso nosotros observamos es que los precios mantienen una dirección al alza y rompen con respecto a la resistencia, nosotros tomamos una posición de compra, porque claro, significa que los precios van a mantener una dirección alcista. Ahí es cuando nosotros decimos, tomamos una posición en largo, es decir, que nos vamos en largo, es decir, que tomamos una posición en compra, y cuando hablamos de una posición en corto, es decir, que es un movimiento en el corto, tomamos una posición de venta. ¿Listo? Esos son como los dos tipos de análisis. Que si ustedes se están preguntando, bueno, nosotros cómo identificamos el soporte o la resistencia por parte, o bueno, un momento de lateralidad para un rompimiento del soporte y la resistencia. La verdad, eso es bastante sencillo, no hay necesidad, digamos, de mirar diferentes horizontes de tiempo porque en sí una lateralidad se puede presentar en cualquier marco de tiempo. Entonces, miremoslo con respecto a la libra, con respecto al dólar, en este punto que es importante. ¿Qué es lo que podemos observar? Los precios durante la jornada del día de hoy marcaron un máximo, un mínimo, pero no hay una tendencia definida. ¿Por qué? Porque la tendencia bajista que se está marcando en el mediano plazo, pues efectivamente es evidente. Pero en este caso nosotros no sabemos cuál puede llegar a ser la dirección de los precios del activo. Entonces, este movimiento se conoce como un movimiento lateral, es un momento de incertidumbre en el mercado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como traders es empezar a ubicar los soportes y las resistencias que identificamos por parte del gráfico o por parte de ese punto lateral, que podría llegar a ser en estos niveles. Entonces, claro, aquí nosotros como traders, ¿en qué vamos a estar pendientes? Vamos a acercarnos un poco para verlo mejor. Es en la dirección donde los precios se van a empezar a ubicar. Dado caso en que nosotros observemos que los precios llegan a atravesar ya sea esa primera resistencia o la segunda, pero sobre todo por parte de la primera, que es como el primer enfrentamiento lateral, nosotros aquí ya vamos a tener la información de que las cotizaciones van a mantener una dirección alcista. ¿Por qué? Porque van a buscar romper por parte de la resistencia, como es en el caso de acá.
Pero dado caso en que nosotros observemos que los precios van a mantener una dirección bajista, significa que va a romper con respecto al soporte, entonces nosotros estamos pendientes del rompimiento para efectivamente tomar una posición de venta. Que si esto es algo que normalmente se presenta en los mercados, siempre se está presentando. De hecho, es que si nosotros nos devolvemos aquí en una parte del tiempo, por parte del gráfico vamos a poder encontrar nuevamente estos principios de soportes y resistencias. Digamos acá, tenemos un muy buen ejemplo. Tenemos acá una resistencia, tenemos un soporte. Y vamos a suponer que estos niveles de precios nosotros no los conocemos. Entonces, claro, se está marcando una lateralidad. En este caso, nosotros observamos es que los precios apuntan a una dirección bajista. Entonces, claro, pintamos nuestro soporte y nuestra resistencia. Y aquí estamos pendientes a la dirección del rompimiento. Si nosotros observamos que rompe con una vela, aquí lo que nosotros estamos es efectivamente confirmando un posible rompimiento. ¿Por qué es un posible rompimiento y no se podría determinar que ya es un rompimiento? Porque puede que la siguiente vela retome nuevamente a la zona de la lateralidad. Pero en este caso, cuando nosotros vemos que ya tenemos una confirmación de una o dos velas que nos está diciendo que efectivamente rompió bajo ese nivel, nosotros tomamos la posición de compra y la tratamos de aguantar a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos dice la teoría. Que claro, aquí como podemos ver se sigue marcando la lateralidad, pero luego se nos presenta una vela que nos confirma ese verdadero rompimiento. Ahí en ese punto ya tenemos la posición de venta con una mayor tranquilidad para poderla tomar. Dado caso en que si se presenta un rompimiento por parte del soporte, nada, es una posición de compra. Eso es lo que nos está diciendo la primera característica de la tendencia. Siempre utilizar la lateralidad para tomar una posición al momento en que ese punto de respiro, de tranquilidad en el mercado, se acabe, dado que ahí ya es cuando se va a presentar una, ya sea corrección de la tendencia o la continuación de la tendencia. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que es una continuación de la tendencia bajista que se había marcado anteriormente. Es decir, acá. Aquí la tenemos la bajista y aquí efectivamente volvemos a sacar una empinada, donde nosotros ya aquí estamos confirmando que efectivamente es un movimiento bajista y que esta lateralidad simplemente fue un descanso donde el movimiento continuó nuevamente a la baja y que de hecho aquí nuevamente se presenta una lateralidad. La tenemos acá el soporte, volvemos a pintar la resistencia y esperamos hacia dónde va a romper la dirección. En este caso rompe hacia arriba, es alcista, tomamos una posición de compra y efectivamente lo que podemos ver es que las cotizaciones ya nuevamente presentan una compra. Siempre los precios se mueven bajo ese principio, acumulación o distribución. Acumulación y bueno, acumulación es efectivamente que los precios rompen con respecto a la resistencia, la distribución es que rompen con respecto al soporte. Entonces, si rompe hacia el soporte, significa que es una posición en venta porque se va a presentar tendencia bajista. Si rompe con respecto a la resistencia, significa que ya es un momento de acumulación, es decir, va con dirección alcista porque se marca tendencia alcista. Entonces, esa es una de las maneras como los traders identifican la tendencia inicialmente. Adicionalmente, ¿qué nosotros debemos empezar a buscar para poder identificar el inicio o la finalidad de una tendencia? Primero, que debe existir siempre una tendencia previa. Siempre se tiene que tener en cuenta que entre los máximos y los mínimos que se van marcando, siempre vamos a poder observar que anteriormente existe una tendencia. Esto lo que nosotros nos va a decir es si efectivamente los movimientos actuales en el precio mantienen o respetan ese movimiento o si se están presentando nuevos datos y nueva información que me marca una dirección bajista. Dado caso en este punto, nosotros tomamos una posición contraria, pero siempre y cuando nosotros garanticemos que existe anteriormente una tendencia. Normalmente si se presenta un momento muy lateral, nosotros no vamos a saber si realmente se va a presentar una continuación o cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque previamente existe una lateralidad. Pero si anteriormente nosotros vemos que ha existido, en este caso, lo que estamos observando, una tendencia bajista, lo que nos está apuntando es que efectivamente va a continuar esa nueva tendencia bajista hasta que se presente una nueva información que me esté diciendo, oiga, ya ese movimiento a la baja se agotó, se acabó y se va a presentar efectivamente un nuevo movimiento, ya sea una lateralidad o ya sea una corrección o cambio en la tendencia, que es lo que ustedes están observando en ese punto. ¿Por qué? Porque al final el comportamiento de los máximos y los mínimos siempre va a ser vital. Si nosotros vemos que los máximos están aumentando y los mínimos están bajando, es tendencia efectivamente, qué pena, si los máximos aumentan y los mínimos aumentan, es tendencia alcista. Si los máximos disminuyen y los mínimos disminuyen, es tendencia bajista. Esa es una de las maneras de identificarlo, a través de los máximos y los mínimos.
Adicionalmente, la diferencia entre estos, lo que a nosotros nos va a poder confirmar, no solamente va a ser la dirección de la tendencia, sino que también va a ser la fuerza que se esté presentando en la tendencia. Y aquí volvemos al análisis de las velas japonesas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que el mercado mantiene una tendencia con velas de cuerpo real que son efectivamente mayores que las sombras o que adicionalmente son mayores que las anteriores, significa que ese es un movimiento de tendencia alcista con fuerza. Mientras que cuando nosotros vemos que se presenta un movimiento alcista o bajista con muchas velas, dojin, peonzas de indecisión, de incertidumbre, pues significa que efectivamente ese movimiento, a pesar de que es alcista, no tiene la mayor fuerza o la mayor relevancia, lo que puede implicar que se presenten correcciones, como en este caso de acá, que se presentan, bueno, estas son velas de sombra marcadas, lo que nos está diciendo incertidumbre, no son velas de cuerpo real, pero muy pequeñas. Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es que es una debilidad por parte de los compradores, una corrección por los vendedores. Nuevamente, tenemos dos compradoras, pero sin gran cuerpo. Efectivamente, es cuando se presenta la corrección. Esa es la manera también de identificar la tendencia. Si las velas que conforman esa tendencia son de fuerza o si son efectivamente velas de incertidumbre o son velas de indecisión. Eso es otra manera de que nosotros vamos a poder identificar ese comportamiento por parte de la tendencia en los activos. Ahora, nosotros cómo también vamos a identificarlo, cómo vamos a utilizar la identificación de la tendencia en otros aspectos. Cuando nosotros podamos observar que existe una imposibilidad de superar el máximo anterior. Aquí, o a qué nos hacemos referencia con respecto a esto. Normalmente los precios siempre van a marcar unos niveles máximos y unos niveles mínimos, ya sean desde un registro diario, un registro semanal, un registro mensual o incluso un registro anual. Entonces, claro, normalmente cuando ocurre esto, significa que los precios en ese primer impulso, en este caso de este patrón, que este es un patrón en M, es decir, un patrón de doble techo, lo que observamos es que inicialmente en el primer impulso las cotizaciones no lograron superar esos niveles máximos que marcaron. Es decir, si estamos mirando aquí el euro dólar y supongamos que está en 1.2950 y podemos observar que las cotizaciones no lograron superar ese 1.2950 y efectivamente se presenta una corrección. Cuando nosotros observamos esto, ya le estamos dando un mayor nivel de peso a esos niveles máximos, lo que implica que existe una mayor posibilidad de que los precios no logren superar ese nivel. Que claro, aquí es cuando nuevamente tenemos un principio de acumulación o distribución, que en este caso es un punto de acumulación porque rompen el soporte y se marca la nueva dirección alcista. Entonces, claro, se vuelven a marcar esos nuevos máximos, pero en este caso también podemos observar que a pesar de que los precios lo intentan superar, no logran presentar como ese rompimiento de esa resistencia. Cuando nosotros vemos que los precios no rompen, significa que ese nivel se respeta más y que no hay una posibilidad de que esa tendencia alcista o en dado caso con respecto a los soportes, esa tendencia bajista pueda continuar. Y ahí es cuando efectivamente se presentan los famosos rebotes en el mercado. ¿Por qué se presentan rebotes en el mercado? Porque los movimientos de los precios siempre se dan en zigzag, nunca son movimientos lineales. Siempre vamos a observar que los precios van a tener un comportamiento alcista o bajista en zigzag. Eso es algo muy normal, pero cuando nosotros vemos que no logran superar máximos anteriores, significa que esa tendencia, ya sea alcista, muy posiblemente se va a convertir en bajista. O si efectivamente esos niveles mínimos no los llega a cruzar, muy seguramente esa tendencia bajista se va a convertir en una tendencia alcista. Es decir, la imposibilidad de poder superar al máximo. También hay otra manera y es el nivel de confirmación que se utiliza sobre todo a través de las figuras. Cuando nosotros hablamos de las figuras, debemos recordar que existen dos tipos de figuras. Las figuras de continuación de la tendencia y las figuras de cambio de tendencia, de las cuales ya hay un webinar que se realizó también con el equipo de Equity. Ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, donde se explican los patrones más, digamos que las formaciones más populares. Entonces, claro, normalmente cuando nosotros tenemos estas formaciones, siempre se presentan líneas del cuello, como es en el caso de la imagen que tenemos el doble techo. Normalmente el doble techo lo que nos está diciendo es efectivamente que si se llega a presentar un cruce con respecto a ese nivel que marca toda la figura, es cuando se va a presentar una confirmación de la nueva tendencia que anterior, o mejor dicho, que desestima la tendencia anterior cuando es un patrón de cambio, como es en este caso, o en la línea del cuello del doble techo. Entonces lo que nos indica es que cuando lo llega a cruzar,
ya tenemos la confirmación de una nueva tendencia bajista. Cuando es con respecto a doble suelo, entonces la línea del cuello, si la llega a sobrepasar la segunda corrección, lo que tenemos es una confirmación de una nueva tendencia alcista. Entonces, esta es la manera como los traders podemos empezar a sacar mayores niveles de provecho y siempre se dan bajo las condiciones de las figuras. Hay muchas condiciones, si hablamos del triángulo, también se determina la línea de soporte o de resistencia, pero sobre todo la línea del soporte como la línea del cuello. Si estamos hablando también del triple techo y del triple suelo, también se respeta la línea del cuello. Si estamos hablando del famoso HCH, que es el hombro, cabeza, hombro, sabemos que la línea del cuello que marca el primer hombro con respecto al segundo, si lo llega a cruzar, significa que hay una nueva tendencia dominante. Entonces, claro, las figuras también nos van a ayudar a identificar mejor la tendencia. Entonces, eso también es otro punto bastante importante. Y ahora, ¿qué otro elemento nosotros también vamos a tener en cuenta? Y va a ser la ayuda de los indicadores. Normalmente, el análisis chartista es algo bastante bueno para identificar la tendencia. Sin embargo, en algunos casos, cuando nosotros estemos observando de que no se presentan figuras, no se presentan patrones, no hay conformación de velas, de patrones individuales, duales o de 3 o más velas japonesas, nosotros los traders siempre nos apoyamos con respecto a los indicadores técnicos. Sobre todo porque cuando estamos hablando de los indicadores técnicos, son herramientas que son creadas para poder entender y estudiar diferentes características cuando nosotros nos referimos al comportamiento de los precios en el activo. Entonces, claro, en sí los indicadores van a ser una herramienta muy importante y muy vital, en donde nosotros vamos a poder encontrar 4 grupos de indicadores, donde están los indicadores tendenciales, los indicadores de momentum, los de fuerza y los de ciclo, que al final todos estos, digamos que estos indicadores nos van a brindar una información con respecto a los precios en los activos. Sin embargo, cuando nosotros queremos analizar el inicio o la finalidad de la tendencia, ya sean indicadores de momentum, de fuerza o de tendencia, vamos a tener diferentes herramientas que nos van a permitir ayudar y entender cómo se está presentando el comportamiento de la tendencia y adicionalmente cuál va a ser la dirección de esta para poder tomar la mejor posición de acuerdo a esa predicción o a esa información que nos están dando los diferentes indicadores técnicos. En este caso, cuando nosotros hablamos de identificar el inicio y la finalidad de la tendencia, principalmente vamos a tener los indicadores de tendencia. ¿Por qué? Porque estos van a seguir el movimiento de los precios de los activos y son los que comúnmente se grafican en el gráfico principal. Yo sé que es un poco redundante, pero son los que se ubican en los precios directamente hablando. Normalmente, cuando nosotros queremos y estamos hablando de identificar el inicio o la finalidad de una tendencia, siempre recurrimos a el indicador de las medias móviles. Las medias móviles es uno de los indicadores más utilizados por parte de los traders porque es la mejor manera donde nosotros vamos a poder analizar el comportamiento de los precios de los activos, dado que la media móvil es un promedio que determina de acuerdo al número de datos que nosotros estamos empleando con la finalidad de poder determinar la dirección de las cotizaciones de acuerdo a la información que nos está brindando esa media móvil. Normalmente cuando hablamos de las medias móviles, nosotros vamos a poder encontrar 3 tipos, que es la media móvil simple, que la media móvil simple estamos hablando de un promedio de los precios donde se le da el peso a la información de una manera equitativa entre todos los datos que nosotros estamos tomando. Luego tenemos la EMA, que es la media móvil exponencial, que nuevamente es un promedio por parte de los precios, pero se le da un mayor peso a los últimos datos, es decir, a los más actualizados. Y luego tenemos la media móvil que se conoce como la lenta o la smooth principalmente, que es la media móvil que le está dando mayor peso a los datos más históricos, es decir, se podría decir que a los últimos más marcados. Entonces, claro, ¿por qué es importante utilizar las medias móviles para poder identificar el comportamiento de la tendencia? Porque va a ser la mejor manera de seguirlo. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de medias móviles para identificar la tendencia, siempre se recomienda la combinación de las medias móviles desde el corto plazo hasta el largo plazo. ¿A qué nos referimos con respecto a este punto? Que estamos hablando de medias móviles que están compuestas de 20 periodos, 50 periodos, 100 periodos y 200 periodos. En sí, esta es la combinación más viable que nosotros vamos a poder tener para identificar la tendencia. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando utilizamos esta combinación, nosotros vamos a poder identificar de una mejor manera la tendencia.
Entonces, en este caso, vamos a mirar el eurodólar en una temporalidad diaria, como lo pueden ver. En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos observando por parte de las medias móviles? Es que estas siempre van a empezar a seguir a los precios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la media móvil de 20 periodos, es que estamos tomando los últimos 20 periodos. Si estamos hablando de 50, los últimos 50 periodos, la de 100, los últimos 100 periodos, y finalmente la de 200, que hace referencia a los últimos 200 periodos. ¿Por qué es importante trabajar estas medias móviles o esta combinación de medias? Porque va a ser la manera más sencilla de identificar la tendencia, ya sea en un horizonte de un día hasta el horizonte de una hora o incluso en menores marcos de tiempo. Digamos, vamos a mirar y observar con respecto al comportamiento en una hora. ¿Qué es lo que estamos observando? Que los precios mantienen un movimiento bajista, ¿cierto? Es una dirección a la baja, pero que adicionalmente observamos que las medias móviles mantienen un orden armónico. A lo que nos referimos de orden armónico es que en una tendencia bajista las medias se ubican de manera descendente hasta la ascendente, es decir, ya sea 200, 100, 50 o 20 o 20, 50, 100 y 200. Es decir, siempre se mantiene ese respeto entre el menor tiempo al mayor tiempo, como es en este caso, como es en la última corrección que estamos viendo, que es 20, 50, 100 y 200. Dado caso en que nosotros digamos como, bueno, ¿y cómo vamos a saber si se va a presentar el inicio de esta nueva tendencia? Y es efectivamente a través del cruce de estas. Normalmente cuando las medias móviles se entrecruzan entre ellas, significa que están a punto de pasar de un momento de acumulación, de distribución, a un momento de tendencia. Normalmente siempre lo que se espera es que efectivamente las de los cortos periodos cruzan rápidamente a los de los largos periodos, es decir, aquí la de 20 periodos, como podemos ver, cruza primero la de 50, cruza la de 100, y cuando se presentan estos cruces, ¿qué estamos hablando? Tenemos un momento de incertidumbre, indecisión, y lo que vamos a esperar van a ser los nuevos cruces que me marquen el nuevo orden. Si nosotros vemos que la de 20 cruza rápidamente, la de 50, la de 100, entonces significa que la de 20 ya se está posicionando en una dirección bajista. Luego esperamos que la de 50 cruce la de 100, significa que ya tenemos un orden de 20-50. Cuando vemos que la de 100, digamos que efectivamente mantiene ese orden y que adicionalmente la de 200, que la de 200 periodos es la media móvil más importante porque es la que nosotros siempre trabajamos como soporte y resistencia. Ya cuando encontramos ese orden, ya podemos decir que efectivamente hay una nueva tendencia, en este caso es de una nueva tendencia bajista. De hecho, la confirmación de la nueva tendencia bajista se da a través de este momento de cruce, porque claro, tenemos una lateralidad, pero cuando se confirma el cruce, ya las medias móviles nos están diciendo esto es un buen momento para tomar una posición en venta. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente tenemos una dirección bajista. Nosotros tomamos la posición de venta al momento en que se confirma el rompimiento, yo diría que alrededor de este nivel, y como pueden ver, ha sido el último movimiento que se ha presentado con respecto al activo. Esta va a ser la mejor manera como nosotros vamos a poder empezar a trabajar la identificación de una tendencia, el inicio y la finalidad. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿El momento de acumulación o el momento de distribución? Cuando nosotros veamos que las medias móviles se están estrellando entre ellas, es un buen momento para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando veamos este comportamiento, lo que normalmente los traders hacemos, pintamos soportes, pintamos resistencias, es decir, trabajamos nuestros niveles normales y esperamos que se presente el nuevo orden entre ellas, que en este caso, como podemos ver, la de 200 cruza nuevamente, cruza la de 20, cruza la de 50, cruza la de 100, pero sobre todo al momento en que se presente el cruce la de 100, ya lo que nos está diciendo, oiga, el nuevo orden es bajista, entonces toma una posición, en este caso nuevamente de venta, y es lo que nosotros podemos observar. ¿Por qué? Porque al momento en que la de 200 cruza la de 100, ya es cuando tenemos la confirmación bajista. Claro, nos tenemos que aguantar las correcciones, pero mantenemos nuestra posición a la baja porque muy seguramente es la información que se va a presentar más adelante y normalmente nosotros mantenemos la posición hasta que las medias móviles nuevamente se vuelvan a cruzar entre ellas. Esa va a ser una manera como nosotros vamos a poderlas observar. Claro, hay algunos traders que dicen que seguirlo de esta manera puede ser algo bastante lento, porque hay veces la información demora un poco más de los resultados que nosotros estamos viendo en el gráfico. Para esto, existen otras combinaciones de medias móviles para identificar de una manera más rápida los cambios de tendencia, que estos se dan principalmente a través de los cambios de las medias móviles exponenciales.
Normalmente, uno muy utilizado por parte de los traders, que es del profesor Carpatos, es el triple cruce de la muerte. El triple cruce de la muerte lo que nos dice es que son tres medias móviles, una de 4 periodos, que es la del corto plazo. Luego vamos a tener otra media móvil, pero esta vez de 18 periodos, que va a ser del mediano plazo. Y vamos a tener final la del largo plazo, que nuevamente es una media móvil exponencial, pero de 40 periodos. Siempre tengan en cuenta que la más alta, píntenla de color rojo para identificarla de una mejor manera. Entonces, claro, ¿qué es lo que me dice el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos? Normalmente, las medias móviles, cuando las de largo periodo, es decir, la de 18 y la de 40 se ubiquen por encima de los precios, significa que hay tendencia bajista, como es en el caso de acá, que podemos observar que las dos medias móviles se ubican por encima de los precios, es tendencia bajista, y que adicionalmente la media móvil de 4 periodos siempre va a estar acompañando los movimientos de los precios. ¿Por qué? Porque es un promedio de 4 periodos, es decir, siempre va a estar pegada a los precios, dado que son pocos datos los que está tomando para la construcción de la media. Pero entonces, ¿qué es lo interesante del triple cruce de la muerte del profesor Carpatos? Que cuando nosotros observemos que tenemos un momento de acumulación o distribución, observemos la dirección del rompimiento. Si nosotros vemos que la línea de 4 periodos cruza la de 40 y cruza la de 18 de una manera rápida, es decir, como en este caso, las cruza de una manera mucho más rápida, ahí es cuando nosotros vamos a confirmar de que existe una dirección bajista. Entonces significa que tomamos posición de venta, mantenemos el trade en una posición vendedora hasta que nuevamente las medias móviles, que es hasta este nivel, se vuelvan a cruzar entre ellas. Eso es lo que nos dice el profesor Carpatos. Miremoslo anteriormente, pero en este caso, miremoslo en el dólar con respecto al yen japonés. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando acá? Nuevamente, un principio de acumulación y distribución de la tendencia. Entonces, claro, aquí nosotros determinamos niveles de soporte y resistencia, utilizamos las medias móviles y al momento en que nosotros observamos que la de 4 cruza la de 18, luego cruza la de 40 y la de 40 rápidamente cruza la de 18, ya con este cruce tenemos la información de que es una tendencia alcista. Es decir, tomamos trade con la vela de confirmación que va a ser esta vela al alza y mantenemos la posición hasta que nuevamente se presente un cruce más adelante entre las medias, que sería hasta este nivel. Es decir, cuando se presenta ya este cruce con esta vela de confirmación bajista, que como lo pueden ver, es una vela roja o es una vela negra para, digamos, ya desde el punto de vista técnico, ahí ya nosotros decimos, listo, hasta ahí llegó el impulso por parte del comportamiento de los activos, es decir, hasta aquí llegó esa finalidad. Ahí es cuando se presenta la finalidad de la tendencia. El inicio de la tendencia, triple cruce, cruce de la muerte, por eso se le llama el triple cruce de la muerte, cruzan, los precios cruzan las medias, la media de 4 periodos cruza las otras dos, ya eso es efectivamente el inicio de la tendencia y luego tenemos la finalidad de la tendencia. Esa es la manera como nosotros vamos a empezar a trabajar efectivamente la identificación a través de medias móviles. Pero no significa que las medias móviles sean el único indicador, no, hay varios. Y de hecho, uno de los más populares y los más utilizados es el MACD, que es el indicador de convergencia y de divergencia de la tendencia. El MACD lo que nos intenta informar es el seguimiento de la tendencia y de las posibles correcciones que se puedan presentar en los activos, dado que la media o el indicador MACD tiene en cuenta una media móvil rápida de 9 periodos, una media móvil simple o si una simple de 12 periodos y una media móvil de 26 periodos y una media móvil exponencial de 12 periodos, es decir, 9, 26 y 12. Esa es la combinación que normalmente nos ofrece el MACD. Pero ¿por qué el MACD es bueno para la tendencia, para identificar la tendencia? Porque es un indicador que está creado para poder identificar el inicio y la finalidad de una tendencia. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar el inicio y la finalidad de una tendencia? Utilicemos el triple cruce de la muerte, borremos todo lo que hayamos pintado y esta vez vamos a utilizar el indicador MACD. Entonces, claro, restablecemos bajo la configuración que es la que más se recomienda. Normalmente es lo único que se debe tener en cuenta es determinar el nivel de cero, porque al momento en que nosotros lo ejecutamos, el MACD nos va a indicar esa información de cuándo inicia y cuándo termina la tendencia. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a identificar ese inicio y la finalidad de la tendencia? Para la finalidad de la tendencia, como es en este caso de esta tendencia bajista, que es la que estamos observando, vamos a poder observar que la finalidad de la tendencia, inicialmente aquí, me la está presentando por los cruces de las medias móviles, pero el MACD me está diciendo que la finalidad de esta tendencia se da por dos puntos. El primer punto es cuando la línea señal del MACD, que es la roja, cruza de abajo hacia arriba
las barras de histograma del MACD. Cuando esto ocurre, esto es una señal de compra. ¿Por qué? Porque los cruza de abajo hacia arriba y aquí lo que nos está diciendo es que los precios muy seguramente de la tendencia anterior están llegando a su finalidad o a sus últimos impulsos. La confirmación de la nueva tendencia por parte del MACD va a ser cuando las barras de histograma, como lo pueden ver, pasan de la zona negativa a la zona positiva. Cuando nosotros vemos que una o dos barras se empiezan a ubicar por encima del nivel de cero, ya es una señal que nos está diciendo, oiga, esto ya es una confirmación de una nueva tendencia y que adicionalmente cuando muy seguramente se presenten las dos o las tres primeras barras, la línea señal del MACD cruza de abajo hacia arriba el nivel de cero. Esta ya es una información que el MACD nos está diciendo que se está presentando un nuevo inicio de tendencia y que adicionalmente si nosotros vemos que cuando cruza la línea señal es cuando se presenta el cruce entre las medias de 14 y de 40 periodos del triple cruce de la muerte del profesor Carpatos. Es decir, tenemos dos señales que nos están indicando el nuevo inicio de la tendencia, sino que anteriormente las barras de histograma ya nos estaban preparando para ese nuevo inicio. Ahí nosotros tomamos posición de compra y mantenemos la posición hasta que efectivamente nosotros veamos que las barras de histograma, como es en este caso, empiezan a mantener una debilidad. Normalmente esto hubiera sido la primera señal de salida que nos hubiera brindado MACD, pero claro, esta señal es falsa porque lo que podemos ver es que las medias móviles no presentan intercruces entre ellas. Entonces esto lo que nos está diciendo es que se va a presentar una nueva continuación alcista. Pero la confirmación se da cuando nosotros observamos que la línea de señal cruza las barras de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, discúlpenme. Entonces cuando nosotros vemos esto, significa que ya es una señal vendedora, es decir, oiga, la tendencia compradora anterior ya está llegando a su finalidad. Se puede llegar a presentar una nueva tendencia bajista o se está presentando la finalidad de la tendencia anterior. ¿Y cómo combinamos nosotros esto? A través del triple cruce de la muerte. Si nosotros vemos que en el triple cruce, la de 4 cruza la de 18, ya nos está dando la señal de que efectivamente hay incertidumbre, hay indecisión, hay enfrentamiento entre las medias móviles. Recordemos el enfrentamiento de las medias móviles, lo que nos están diciendo es que no hay una tendencia aún definida, es decir, no se sabe si se va a continuar o si se va a marcar una nueva tendencia, y de hecho, como podemos ver, esta lateralidad que se ve marcada, el MACD nos está indicando que poco a poco se va perdiendo esa anterior tendencia, hasta que se marque una nueva tendencia, que en este caso no se marca, la verdad, hasta más adelante e incluso más adelante del cruce, porque cuando nosotros vemos que las barras de histograma cruzan y efectivamente la línea de señal cruza, va a ser ese último cruce entre la línea de 40 y la línea de 14. Pero claro, tenemos un momento aquí de divergencia hasta que más adelante se defina. Esta es la manera, o estos dos indicadores, créanme que les va a funcionar bastante para empezar a identificar de una mejor manera el inicio y la finalidad de una tendencia. Pero claro, no podemos omitir los otros puntos que habíamos analizado antes. Si se presenta una disminución o un aumento por parte de los máximos o de los mínimos. Si efectivamente hay un valor histórico de los cuales los precios no logran sobrepasar o no logran atravesar. Si efectivamente estamos en una tendencia primaria, secundaria o terciaria, cómo eso puede llegar a afectar la identificación de la tendencia a través de diferentes horizontes de tiempo. Y adicionalmente, los patrones de cambio, los patrones de continuación, también van a ser herramientas importantes teniendo en cuenta las líneas de cuello de alguno de los patrones para poder identificar los cambios o continuaciones de tendencia. Y finalmente, los indicadores técnicos. Todas estas herramientas a ustedes les va a funcionar bastante para poder identificar el inicio y la finalidad de una tendencia. Y ya con esto pues llegamos al final de este webinar. Bueno, espero que les haya gustado bastante, la verdad. Yo sé que es un tema de pronto un poco complicado de entender en un inicio, pero espero que les haya gustado bastante el contenido. Igualmente en estos momentos les estoy dejando la información de Equity para que ustedes los visiten en sus redes sociales. Los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. De hecho, en estos momentos lo que estoy haciendo acá es que les quiero mostrar el canal de webinars del broker para que ustedes pues efectivamente puedan encontrarlos sin ningún problema. Ustedes pueden encontrarlos, vamos a ver acá, y ya se los voy a presentar en estos momentos, que como pueden ver están los diferentes webinars. De hecho el anterior webinar fue efectivamente de cómo se encuentra el mercado accionario, que fue un webinar que hice junto a Julián Pineda. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, hay de diferentes temas, hay diferentes webinars, hay diferentes
puntos de opinión, ustedes van a encontrar de muchos aspectos y que adicionalmente es un webinar con toda esa información que ustedes están viendo es completamente gratuita. Los pueden encontrar a Equity como Equity es, ahí ustedes van a poder encontrar toda la información. Y finalmente también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que somos una academia de trading. Entonces, si ustedes quieren saber más de nosotros, los invito, por supuesto, a que nos visiten primero a www.eldfx.com, pero también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, donde ustedes van a poder encontrar bastante contenido. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, en LinkedIn también estamos, si nos quieren buscar. Estamos en WhatsApp y también tenemos un grupo en Telegram. Entonces, por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. No se preocupen que toda esta retroalimentación me funciona para seguir trayéndoles todo este tipo de contenido. La verdad que espero que les guste. Si quieren proponer nuevos temas, si quieren que hablemos de algo más adelante, porque de hecho esto fue un tema que habían propuesto el mes pasado y pues que efectivamente lo quisimos traer. Entonces, por favor, no se les olvide, libremente me pueden dejar sus comentarios. Ok, Caterine, me alegra que te haya gustado bastante la presentación, así como por parte de Julián, por parte de Paola, es con todo el gusto que les traigo, pues efectivamente este contenido. Y pues no siendo más, les deseo una feliz noche para todos ustedes. No se preocupen que va a dejar el chat abierto unos minutos para que me dejen sus comentarios. Y no siendo más, les deseo una feliz noche para todos ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, felices trades para todos ustedes. Nos vemos en un próximo webinar y feliz noche para todos.